Hola, buenas tardes, seguidores de Ferrat TV. Estamos una tarde de mucho aprendizaje, estamos bien acompañados, Nacho y yo, y hoy vamos a hablar del agua. Estamos nada más y nada menos que con Blanca Parga. Ella es doctor ingeniero naval, licenciada en Derecho, máster en ciclo integral del agua y se ha especializado en Derecho de Agua Medioambiental. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que hoy es un día significativo para todo lo que tiene que ver con España y agua, y nos lo va a explicar ella. Así que te voy a pasar la voz. Bienvenida a tu casa, a nuestra casa, a intentar ayudar a España de todo lo que nos está pasando, que no es nada bueno. ¿Qué nos tienes para contar, Blanca? Hoy es un día importante porque se cumplen 25 años de la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua es una norma europea que cambia la política europea de agua. Es muy importante. Está inspirada por la ONU. Es más, el relator para los derechos del agua dijo que esta directiva era una directiva bien enfocada. Entonces, yo empecé a estudiarla de manera accidental, esa es la verdad. Bueno, tuve que estudiarla, lógicamente, en el máster que hice, pero luego a mí me extrañaba muchísimo por qué en España, siendo un país árido y habiendo utilizado la recarga artificial de acuíferos desde siempre, o sea, data incluso de los romanos, después los árabes y los españoles siempre, como es un país árido, pues durante los meses húmedos se ha almacenado agua que después hemos utilizado en los meses secos. Y curiosamente estaba prohibida, estaba de hecho prohibida. Es más, hay un catedrático de la Universidad de Zaragoza que en una de sus conferencias explicó lo que estaba sucediendo, que a la recarga artificial de acuíferos se le estaba aplicando el régimen de los vertidos, para enterarnos. Sí, explícanos. Un vertido es un agua sucia. O sea, por ejemplo, podemos imaginar una granja. Y imaginemos que esos granjeros españoles de toda la vida, pues por generaciones se han dedicado a cuidar animales y a mantener esa granja. Y ellos tienen, como es un país árido, pues en una zona un tanque grande donde almacenan agua de lluvia, agua limpia, o bien la cogen de un río o bien del deshielo de la nieve, y la almacenan para poder utilizarla durante los meses secos. Y luego, lógicamente, en otra zona de la granja, pues tienen un tanque de vertidos y allí almacenan pues todos los desechos humanos, los purines de los cerdos, de los animales que tengan, o sea, agua muy contaminada. Lógicamente, a esta familia no se le pasa por la imaginación mezclar el agua del tanque de vertidos con la piscina de la recarga, del agua limpia que recogen, por su propia supervivencia, por su salud y también por la salud de los animales. ¿Qué es lo que sucede con la Directiva Marco del Agua? Que establece un nuevo régimen en la que todos los tanques los considera tanques contaminantes, incluido el de recarga, que era de agua limpia. Claro, estos granjeros en el año 1986 se comprometen a asumir las directivas de la Unión Europea porque entramos en la Unión Europea. Entonces, en principio, esa directiva lo que hace es considerar al hombre como, bueno, es muy duro, pero la realidad es esta, se considera al hombre como un depredador de la naturaleza. El hombre solamente contamina. Entonces hay que proteger la naturaleza por encima del hombre. Ese es el verdadero problema de esta legislación. Entonces se crea un filtro, un control para que todo aquel que quiera utilizar la recarga artificial pues tenga que tener un permiso de la administración y luego pagar una tasa, hacer un análisis de las aguas, más costes, más gastos. ¿Qué es lo que sucede? Que esta directiva, curiosamente, la versión española tiene 14 errores de traducción, graves y muy graves. Yo he visto pues la directiva portuguesa, puesto que compartimos frontera y cuencas hidrográficas con Portugal, a ver si la directiva portuguesa también tenía esos errores, y no la tiene. Otros países áridos, como pueden ser Italia o
Grecia, en la Unión Europea, y todos tienen la traducción perfectamente hecha por el Consejo y Parlamento Europeos. ¿Y qué es lo que ha sucedido con la versión española, que entra en vigor el 22 de diciembre del año 2000? Que donde dice en inglés discharge, que es vertido, la versión española lo traduce como recarga. Es como si dijéramos un agua negra, la traduce como agua limpia. Agua limpia. Wow. Eso en varias ocasiones, en concreto en el anexo 2, en varios párrafos, y también en el anexo 5. Entonces, esto ha organizado un caos en España descomunal. Yo lo que no puedo entender es cómo durante casi 25 años no se han corregido estos errores de traducción. Luego hay otro error de traducción también importante, pero que no es tan grave como ese, y es que en la literatura, o sea, las personas que tratan con el agua hablan de recarga, no hablan de alimentación de acuíferos. Entonces, en varias ocasiones también traduce recharge, que es recarga, como alimentación. Con lo cual, esta directiva, entre los errores de traducción y la filosofía de fondo, que protege más la naturaleza que al hombre, a España, pues la verdad es que nos ha machacado. Porque de hecho ha prohibido la recarga artificial de acuíferos. Entonces, durante unos años se ha hablado de sequías hidrológicas. ¿Qué es una sequía hidrológica? Es una sequía que tiene en cuenta la sequía meteorológica, pero además la gestión. Entonces, si hay una mala gestión del agua o nos prohíben gestionar adecuadamente el agua, nos prohíbe el Parlamento y el Consejo Europeos almacenar agua, porque de hecho por esos errores de traducción y porque consideran que el hombre solamente contamina, de hecho la prohíben, pues claro, si no se puede almacenar agua, se tiene una sequía hidrológica, que es la que incluye la gestión. Hay muchas definiciones de sequía, pero entonces la realidad es que Europa siempre echa la culpa al cambio climático, y la realidad es que no es una cuestión de cambio climático. O sea, aquí el clima que tenemos, sobre todo en la zona del Levante, es un clima que llevamos padeciendo, por así decir, pues 5 millones de años. Yo he consultado con algún geólogo y exactamente 5,3 millones de años es el dato que me ha dado Enrique Girones, un geólogo de primera línea. Claro, durante años hemos sabido gestionarlo hasta que ha llegado la Unión Europea y nos lo ha prohibido. Entonces me puse en contacto, cuando detecté estos errores, me puse en contacto con la oficina de la Unión Europea aquí en España, les notifiqué los errores, primero telefónicamente, hablé con ellos, me pidieron un informe y ya pues casi han tardado un año. El 2 de octubre de este año se ha publicado una corrección de errores en el boletín de la Unión Europea, en el 12, que también lo ha trasladado el BOE, pero curiosamente no ha pasado nada. O sea, no ha pasado nada que uno entra ahora en el enlace del Ministerio, el MITECO, y la directiva que aparece es una directiva con errores una versión del año 2014, pero que mantiene estos errores gravísimos de traducción. Claro, todo esto ¿qué ha supuesto? Pues caracterizaciones, es decir, medidas de propiedades en zonas que no son las que pide la Unión Europea. Claro. Porque si la Unión Europea pide medir propiedades, es decir, caracterizar puntos negros, para entendernos, y por esa mala traducción en España hemos estado caracterizando puntos blancos, todo el trabajo que se ha hecho está mal hecho. Entonces me he puesto en contacto, he enviado un correo electrónico al gabinete de la ministra, a la directora general del agua, al secretario también, y luego a los presidentes de todas las cuencas hidrográficas, porque claro, me parece muy grave que primero el tiempo transcurrido. O sea, no puedo entender que durante prácticamente 25 años nadie se haya dado cuenta de estos errores de traducción tan graves, porque aguas negras no se puede traducir como aguas limpias. Digo por utilizar esa terminología que es más clara. Y luego porque si se ha publicado el día 2 de octubre, ahora mismo todos los enlaces, tanto de la Unión Europea como del Ministerio en España, tendrían que aportar la versión correcta y todavía no se han corregido, con lo cual pueden estar desde doctorandos hasta personas en las cuencas trabajando con esa versión antigua, errónea, y siguen perdiendo el tiempo.
porque el trabajo que están haciendo de caracterización de esas partes, anexo 2 fundamentalmente y anexo 5, el quinto, está mal. Está mal, entonces es algo que, vamos, que no tiene ni pies ni cabeza. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Luego hay otro problema de fondo, que es el que me he referido antes. Claro, la ONU es malthusiana. ¿Qué quiere esto decir? Que para la ONU somos demasiados en el mundo, con lo cual hay que reducir la población. Entonces, siempre que se habla de sostenibilidad, palabra que acuñó la exministra sueca Gro Brundtland, se está hablando de reducción de la población. Entonces, esta directiva Marco del Agua es la primera ley importante, la primera norma jurídica importante que recoge todas estas ideas de la ONU y que justamente se aplica en Europa, con la gravedad de que se aplica en Europa a todos los países y con la casualidad de que es España la que sale la peor parada. Que también es la más seca. España es el país más árido de la Unión Europea. Entonces, en esta filosofía, lo que se protege fundamentalmente es la naturaleza. Claro, en un país con lluvias torrenciales, o sea, aquí nos referimos a un índice de torrencialidad muy elevado en la costa mediterránea, pues es de 12, Baleares también tiene 12, que es muy, muy elevado. Si no se tiene como principio clarísimo que lo primero es la protección de la vida de las personas, la seguridad de las personas y sus bienes, pues estamos perdidos. Esta filosofía ha inspirado todas las directivas, lo que se llaman las directivas hijas, entre ellas está la directiva de inundaciones. La directiva de inundaciones se transpuso en el Real Decreto 903 del 2010 y claro, cuando uno empieza a analizarlo desde este punto de vista, dice, bueno, sí, en principio se habla de la protección de la salud humana, pero cuando ya llega al artículo sobre los principios, buena colaboración entre administraciones y demás, pero no se dice claramente, o sea, lo principal es la protección de la vida humana, lo principal. Claro, eso en un texto, en una norma, ¿en qué se refleja? En lo que se denomina la prelación. La prelación es el orden en el que se enumeran en una ley pues los distintos bienes jurídicos que hay que proteger. Sí. Uh-huh. Claro, en ese Real Decreto, pues las medidas, las infraestructuras para laminar avenidas están en el último lugar. Entonces, claro, en una zona de tal elevada torrencialidad necesitamos infraestructuras. Entonces, un plan que había, el plan del año 2000, precisamente en el año 2005, que fue cuando se transpuso completamente la Directiva Marco del Agua, si se lee la exposición de motivos de esa ley del año 2005, se justifica en la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Se eliminaron todos los proyectos, o sea, todo el plan de recarga de acuíferos y además todo el plan de infraestructuras que estaban proyectadas precisamente para evitar, por una parte, inundaciones y por otra parte, para evitar sequías hidrológicas. Entonces, poco a poco, la realidad es que se han aplicado medidas, pero que no son eficaces. O sea, en esas zonas necesitamos infraestructuras. Claro, los ingenieros de caminos españoles estaban en primera línea a nivel mundial. Sí. En España estábamos en primera línea a nivel infraestructuras hidrológicas. Y esto, pues gracias a esta normativa, gracias entre comillas, o por culpa de esta normativa que es nefasta y que en el fondo yo considero que está en el fondo de lo que ha sucedido de la tragedia que ha sucedido en Valencia. Te iba a preguntar por ello. Sí, pues es que no se están haciendo, se están aplicando soluciones que no son eficaces. Sí. Filtros verdes muy bonitas, y luego hay un criterio que también está en el reglamento. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, el reglamento de 2024, que un reglamento es una norma europea de obligado cumplimiento para todos los países, o sea, no hay que transponerla a una ley, sino que es de obligado cumplimiento directamente, pues se protege más
la libre circulación de los ríos, que los peces naden libremente y en cambio la vida de las personas no. Entonces yo estoy preocupadísima por lo que nos va a pasar en España y de aquí me gustaría hacer una llamada pues a todos los políticos para que, por favor, protejan a España. O sea, somos el país más árido de la Unión Europea y no puede ser que esta directiva haya estado casi 25 años, hoy se cumplen los 25 años, en vigor con errores, porque estos errores se han corregido el día 2 de octubre de este año, y luego que tenga esa filosofía de fondo que no proteja a las personas. Además es que es una contradicción con el resto de normativa europea, con los derechos humanos, ¿no? Las personas que viven en esas zonas no están en igualdad de condiciones, no están protegidas. O sea, se circuló un vídeo incluso de unos asiáticos, un laboratorio asiático, que nos daba clases de cómo había que realizar presas en los cauces para que en una situación torrencial como la que se dio, pues no se arrasara la población. Dices, vamos a ver, cuando éramos nosotros los primeros, los españoles, los líderes mundiales. Entonces, yo quiero pedir a los políticos que, por favor, primero, que exijan responsabilidades a Europa. O sea, no puede ser que el Consejo y el Parlamento, que son, a través de la Dirección General de Traducciones, los encargados de realizar las versiones oficiales, realicen una versión oficial de la Directiva Marco del Agua en versión española, con errores, que donde debe decir negro, dice blanco. Y la mantengan durante más de 24 años, casi 25. O sea, eso no es de recibo. O sea, todo el trabajo que han hecho, cantidad de ingenieros, de todas las personas que están trabajando en las confederaciones hidrográficas, en distintos laboratorios, la mayoría no sirve para nada. Entonces eso hay que evaluarlo y pedir una indemnización, pedir responsabilidades y una indemnización al Parlamento Europeo. Porque el Parlamento Europeo, por ejemplo, por una denuncia de WWF, esta ONG, nos llevó al Tribunal de Justicia y se condenó a España. Fíjate. Entonces, yo me pregunto también, ¿qué pasa? ¿Que WWF tampoco se dio cuenta de los errores de traducción? Claro, están tan preocupados de proteger a los animales que se olvidan de que las personas estamos antes. Sí. En el ámbito naval decimos life first, o sea, la vida de las personas lo primero. Por supuesto. Entonces, eso se tiene que trasladar al ámbito continental también. Y hay que proteger a las personas. Entonces, lo quería comentar porque hoy es un día especial y porque después de corregir esos errores no se ha hecho nada. Es increíble. Respecto de los errores y que hay mucho por hacer para proteger la vida de las personas. Pues bueno, nos has dado... Yo me he quedado atónita, o sea, porque me estoy enterando hoy que llevamos casi 25 años, que hoy estamos de aniversario, según te he entendido, 25 años, con algo que está mal traducido, pero solo en España, y no se han enterado o no se han querido enterar, eso ya es mi opinión personal, pero me parece que es una tragedia, porque lo que tú estás diciendo es de tanta importancia en España ahora mismo, que claro, tenemos tantos temas que yo creo que la gente que está defendiendo España pues tiene demasiado abanico abierto, ¿no? Pero sí que pedimos, por favor, que se pongan en contacto contigo, a lo mejor a través de un correo electrónico, porque seguro que te van a ver especialistas, para que entre todos vosotros podáis mancomunar las fuerzas y ver cómo se puede hacer, ¿no? Es que el agua es importantísimo y además ha afectado a agricultores, a ganaderos, porque cuando un agricultor pide una demanda de agua, con darle un 50% de la petición que ha hecho de la demanda, pues se considera satisfecha. Cuando digo que es una directiva nefasta, es que ha causado mucha desgracia, porque hay investigadores en hidrogeología españoles que han hecho un análisis de todo el terreno español y han llegado a la conclusión de que en España se puede recargar, y es una de las estimaciones más bajas. En España se puede recargar 133.700 hectómetros cúbicos de agua en las distintas cuencas, en unas más, en otras menos. La mayor, la de la cuenca del Duero. Pero bueno, que son 133.700 hectómetros cúbicos que prácticamente ha estado prohibido recargar. ¿Qué demanda tenemos total de agua en España para hacernos cargo de los números? 32.000 hectómetros cúbicos.
Y tenemos una capacidad de embalses que también pido que por favor que no se eliminen los embalses ni ninguna de las barreras, porque distribuyen el agua cuando hay avenidas y son eficaces, aunque se diga lo contrario. Pues tenemos una capacidad del orden de los 56.000 hectómetros cúbicos. Claro, si nos han prohibido recargar 133.700, pues se echa la culpa al cambio climático. Cambio climático hemos tenido siempre. Siempre. Lo que no hay es emergencia climática. Y yo aquí pues invito a la ministra a que ella es ingeniero químico o ingeniera química, como se dice ahora, que estudie las curvas de radiación y cómo varían. Yo se lo voy a enviar por correo electrónico. La clase que nos dio, que invité al profesor William Happer a que impartiera una clase sobre este tema específico. Y es que si duplicáramos las partes por millón de CO2, de 400, que es la situación actual, a 800, prácticamente sería imperceptible. La diferencia es nada. O sea, le mostraré, le enviaré las curvas. Entonces, es como si esta política que nos está viniendo de Europa, a mí me recuerda mucho al Titanic. El Titanic es un buque que en su día, en la botadura, se dijo: a este barco, a este buque, no lo hunde ni Dios. Entonces, fue un proyecto mal hecho no solamente por los mamparos, que es lo único que se ha dicho. Fue un proyecto mal hecho porque en aquel momento, en aquellos años, se había empezado a utilizar el acero en estructuras y no se conocía cuál era la causa, ni había un ensayo que permitiera saber si un acero era frágil o dúctil. Frágil quiere decir que se rompe nada al primer golpe, y dúctil quiere decir que ante un golpe se dobla, se deforma plásticamente. Se deforma permanentemente, pero no se rompe. Entonces, Aizod explicó su ensayo, inventó este ensayo y lo explicó en Inglaterra, pero no quisieron hacerle caso. Pasaron años, se construyeron después 3 gemelos del Titanic, los 3 se hundieron y claro, el Titanic tenía un acero que era frágil como el cristal. O sea, incluso navegando por el mar más cálido, al primer golpe le habría sucedido exactamente lo mismo, porque, vamos, es un término técnico, pero nosotros hablamos de una temperatura de transición dúctil-frágil, que es aquella temperatura a la que un acero deja de ser dúctil y pasa a ser frágil como el cristal, es decir, se rompería como una taza de porcelana. Bueno, pues el Titanic estaba construido de un acero que era frágil como una porcelana. Su temperatura de transición dúctil-frágil era de 40 grados centígrados. El agua de mar en aquel momento era 4 grados. Entonces, si no hubieran sido tan soberbios y hubieran hecho los ensayos que todos los ingenieros en aquel momento enseguida comenzaron a hacer, y no hubieran desafiado, porque fue el mayor artefacto construido por el hombre en aquel momento, el Titanic, pues seguramente se hubieran salvado. ¿Por qué? Pues porque no se habría abierto una grieta de 100 metros. De ese orden fue. O sea, habrían chocado, pero se habría deformado plásticamente y no se habría propagado tanto la grieta. Entonces, yo lo comparo con el Titanic porque ahora mismo la ciencia sabe perfectamente que el CO2 es un gas de la vida y que el CO2 no es la causa del incremento de las temperaturas. No hay ninguna relación. Los geólogos esto llevan experimentando, lo conocen desde hace muchos años. Puedo enviar también las curvas a la señora ministra, a la excelentísima señora ministra. Y claro, han organizado en Europa unas políticas, tanto el Pacto Verde como habría que salirse del Acuerdo de París, porque es una locura, porque todas las predicciones están mal hechas. O sea, un modelo... ¿Qué es un modelo? Un modelo es un programa de ordenador que un investigador, yo he hecho varios, establece unas hipótesis y realiza. Entonces son unas ecuaciones que permiten predecir si está bien hecho, pero si está mal hecho no. Entonces, claro, esas predicciones siempre hay que cotejarlas, contrastarlas con ensayos reales. Y ahora mismo
Pues hay sondas en distintos sitios, en océanos, hay satélites que permiten comprobar que esas predicciones que está haciendo el International Panel of Climate Change son erróneas, son muy calientes, por así decir, predicen temperaturas muy por encima de las reales. Entonces nos han embarcado en un Titanic con el Tratado Internacional, el Acuerdo de París, con las políticas cero emisiones y con el Pacto Verde. Entonces estamos embarcados en un Titanic y nos llevan al desastre. Esto afecta al agua. Ahora quieren relacionar agua y clima. Digo, bueno, lógicamente están relacionados, pero de entrada, primero tienen que corregir todos los errores de traducción, enviarlo a todos los departamentos interesados, luego tienen que corregir la filosofía, porque lo primero es la vida del hombre, la vida de las personas y sus bienes, y luego pues tienen que hacer un poco más caso a los científicos. La ciencia es... Y los ingenieros nos tenemos que basar en ciencia cierta. Yo eso llevo diciéndolo años. No hay una ciencia establecida, no. Hay una ciencia que tiene que estar de acuerdo con los datos experimentales. Si no está de acuerdo, hay que rechazarla. Eso siempre ha sido así. O sea, por más que yo salga a la calle y diga, vamos a votar a ver si el principio de Arquímedes se cumple o no. Bueno, pues aunque el 100% diga que no se cumple, si un ingeniero naval proyecta un buque olvidándose del principio de Arquímedes, el buque se le hunde. Bueno, pues en el ámbito del clima pasa exactamente lo mismo. Y en el ámbito de la vida necesitamos el CO2. O sea, reducir el CO2 es reducir la alimentación, porque la mayoría de las plantas que consumimos son tipo C3, o sea que es un tipo de planta que es muy sensible al contenido en la atmósfera de CO2. Es más, en muchos invernaderos pues se insufla, se pone CO2 hasta 1000 partes por millón para que los pimientos y los calabacines salgan más grandes y saludables. Bueno, pues aquí estamos con todo lo contrario, gastándonos una millonada en algo que pongo ese símil, el Titanic. O sea, ahora mismo nos han subido, Europa nos ha embarcado en un Titanic. Y pongo este ejemplo porque es muy gráfico, porque todo el mundo sabe ya qué es lo que sucedió con el Titanic. Y no creo que nadie quiera ser más pobre o que sus hijos sean más pobres, cosa que ya estamos viendo que sucede, tengan la vida mucho más difícil y sobre todo que no se proteja la vida de las personas. No queremos ser Titanic, eso de verdad, Blanca, no queremos. Sí que es verdad que cómo se pueden poner en contacto contigo, quien te esté escuchando. Bueno, mi correo electrónico está en internet, como profesora titular, sí, de universidad. De universidad, bueno, pues luego con mi nombre lo vamos a poner en el pie. Si nos quieres dar algún link también para poder poner en el vídeo, lo pondremos. Sí, voy a dar el enlace del boletín de la Comunidades Europeas, el boletín el 12, que publica la fe de ratas para que se tenga. Vale, perfecto. Porque todavía no se ha incorporado a ninguna versión de la Directiva Marco del Agua. O sea, es algo increíble. Eso es increíble. Es que es increíble. Bueno, pues nosotros te vamos a decir que tengas toda la fuerza, todo el empeño, que creo que tienes que hablar en las televisiones, no solo en Ferrat TV, tendrías que hablar en todas las de primer nivel, porque creo que lo que se tiene que escuchar, no queremos ser Titanic, no queremos hundir España, que ya bastante hundida está sí. En muchos aspectos. El agua es algo que nos preocupa a todos. Fíjate todo lo que pasó con la falsa riada que se produjo pues hace un año exactamente. En estas fechas estábamos aquí en la esquina haciendo los pequeños altares por todas las personas que habían perdido la vida, que lo habían perdido todo porque habían dado más valor a lo mejor a los pececitos y a los animales que a la vida humana, como estabas diciendo, por prelación, ¿no? Es una zona en la que no se han hecho infraestructuras y se necesitan infraestructuras. Se necesitan presas de laminación. Y tenemos en España ingenieros de caminos que son, números unos mundiales en ese tema. Y no les dejan hacer su trabajo. Así es. Claro, la población es la que se resiente. Por supuesto que Ahora sí. mismo China es el país del mundo con más ingenieros, con mayor número de ingenieros. Ya ha adelantado a Estados Unidos. Y la realidad es que la ciencia hay que aplicarla y quienes la aplicamos somos los ingenieros. Los ingenieros, totalmente de acuerdo. Bueno, pues en pro de la humanidad. En pro de la humanidad. Te vamos a emplazar una segunda entrevista
para que pasado un poquito el tiempo nos digas cómo, bueno, cuando nos necesites nos puedes llamar, por supuesto que sí, pero nos va a interesar mucho ver, ya que estás tan enfocada en ayudar y sobre todo tan buen patriota como eres, que sé que te preocupa en todos los sentidos España, lo que significa, ¿no? También ahora se acerca la Navidad, pues desearte una Navidad entrañable donde el Niño Dios llegue también a vuestra familia, a vuestra casa y nos dé la fuerza y el coraje para continuar, que falta nos hace. Sí. Blanca. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad y que Dios os bendiga. Blanca, por todo este trabajo que estás haciendo. Estaremos atentos a la evolución y bueno, pues un punto más para defender España, en este caso también la agricultura, porque afecta de lleno todo este tema a los agricultores y a la gente del campo. Muchísimas gracias, Blanca. Aquí tienes Ferraz TV para cuando quieras. Así sea. Gracias a vosotros. Adiós, seguidores. Te voy a dar un beso. Hasta luego. Adiós.